Qué bueno, me alegra muchísimo que estemos juntos en este Encuentros con Dana. ¿Saben? Y hoy tenemos un tema muy bueno. No te comas el cuento y no te lo sigas comiendo. Yo de niña, a mí de niña me han encantado siempre los cuentos. Todavía de adulto los veo. Todavía me llaman la atención. Pero hay algo que yo he descubierto y es que siempre hay en esos cuentos, hay un villano y hay una víctima inocente totalmente, inocente, inofensiva, que está ahí a la merced de ese villano. Y siempre veían los cuentos la princesa que estaba atrapada, el villano, el héroe que estaba en apuro y aparecía el bendito villano. Mire, y a mí me daba una rabia, yo cogía una histeria con eso y los odiaba, de niña, los odiaba. Porque yo decía, ¿cómo es posible que le haga eso a la princesa o a esta inocente víctima? Siempre había una víctima que el villano se aprovechaba de ella para todo. Pero, ¿saben? Al correr de los años y que he estado en este trabajo de exploración interna, yo me di cuenta que me encantaba victimizarme. O sea, me encantaba ver que, wow, yo era la víctima de todo. A veces había personas que yo decía, pero ¿por qué me hacen daño estas personas? O de repente tenía un vecino incómodo, esas cosas que yo decía, wow, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque yo vivía en un solo porqué, era adicta al victimismo, se los cuento, entonces era víctima de todo, de decirle al marido, de los hijos, de los vecinos, de todo. Todo afuera era para mí gente que me molestaba. Entonces, mire, en en esta introspección que me ha tocado hacer en la vida, esto nuevo que empezó para mí, yo descubrí cuando me decían, bueno, mira, tienes que ver esas creencias que están en tu inconsciente. Y en un momento meditando, me di cuenta que yo tenía algo ahí. Y era que como yo veía tantos cuentos, pero yo creo que todos los niños eh, ven muchos cuentos, pero yo los veía y o sea, me emocionaba mucho con ellos, pero me di cuenta que había un programa que había formado dentro de mí y era un programa de victimismo que se había instalado en mi inconsciente y estaba ahí como calladito, como solapadito, como que no hago daño, pero oiga, me tenía la vida de puro sufrimiento. O sea, me tenía la vida que no terminaba de ser feliz, porque siempre aparecía un villano en mi vida. Y el villano para mí era toda esa gente que me molestaba, que me hacía daño. Pero entendí que todo eso anterior se había convertido en un programa mental y que había estado caminando en mi vida en piloto automático, definitivamente. Y que ese piloto automático me llevaba a ver a los que estaban fuera como los villanos. Ahora no los llamaba villanos, pero los llamaba problemas, los llamaba gente, que ahí los incluía a todos, todo el que me atacaba era un villano para mí. Era un programa que se despertaba automático y que como estaba en piloto automático, entonces yo actuaba impulsivamente y sufría. Por supuesto que sufría porque mi pregunta principal era, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que me he portado tan bien, que soy tan buena, que yo soy inocente de todo? O sea, me veía totalmente como la vi. Pero hoy te quiero contar algo que yo descubrí. Y es que descubrí que el villano no está afuera. El villano no está afuera. Que el villano es un programa mental que yo creé, que había tenido por mucho tiempo. Mire, mucho tiempo es muchos años en mi inconsciente. Y lo había tomado como mío.
Así que todo lo que estaba afuera de mí que me podía hacer daño era un villano. Y la pregunta predilecta mía era ¿por qué? Ahora pregunto ¿para qué yo estoy viendo esto? Pero es un programa mental. El villano ya no existe. Entendí que ya era adulta, pero que no había dejado el cuento y me los comía todos. Seguía comiéndome el cuento que yo era la víctima y los otros eran el villano. Despierta. El villano no existe. Ha estado en tu mente como un programa en automático para traerte al sufrimiento, para que sufras. Por eso cuando ves que los hijos no se portan bien, que el esposo no se porta bien, que hay esto, que hay aquello, inmediatamente el victimismo viene y te arropa y te toma y no lo habías notado, pero te sientes como Cenicienta o como la Bella Durmiente o como cualquiera de esos cuentos y nos damos cuenta que nos hemos comido el cuento completo. Pero hoy yo confío que estés pensando, no hay nada fuera que me pueda hacer daño, no hay nada fuera que me pueda atacar. Si yo misma no lo permito y si yo desactivo ese programa, ¿cómo lo desactivas? Decía Carl Gustav Jung, que todo lo que tú traes a la conciencia, eso inconsciente, cuando lo traes a la conciencia, entonces deja de ser, por supuesto, inconsciente y lo que tú llamabas destino ya no es destino, porque lo trajiste a la conciencia, despertaste. Eso se llama despertar. No seguir en piloto automático. Todos me hacen. No, eso no quiere decir que la gente no hace cosas. Sí hace cosas, pero no me las tomo para mí, ni tomo que yo soy la víctima. No soy víctima de nada, ni de nadie. Es un programa mental que lo traemos de esos cuentos en automático. Así que toma un tiempo para reflexionar y para entender que esos programas nos han hecho mucho daño. Esos programas mentales, automáticos, nos han hecho daño. Pero que hoy puedes traerlo a la conciencia y cambiar de rumbo. ¿Qué te parece? Te invito a que puedas suscribirte al canal y puedas seguirme para más, para que podamos tener más encuentros con Dana. ¿Qué te parece?